Cristo viene pronto, Costa Rica. Busquen al Señor ahora que puede ser hallado y llámenlo entre tanto que está cercano. Y Dios tendrá misericordia de todos aquellos que con un corazón arrepentido se acerquen a Él. La Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia, un Dios clemente, un Dios piadoso. Pero también la Biblia dice que Dios es un Dios santo, justo, perfecto. Y en su justicia y en su santidad, Dios no tomará por inocente a ninguno que sea culpable. Ciertamente el ser humano se engaña a sí mismo pensando que Dios solamente es misericordioso, que Dios solamente es amor, que Dios solamente es paciente y que Dios solamente es clemente. No, Dios también tiene otros atributos. Tiene su santidad, su perfección y su justicia. Y en su justicia Dios no tolera ningún tipo de pecado. Ahora, voy a explicar eso para que lo entiendan. Una cosa es que Dios perdone todo tipo de pecado y otra cosa es que no tolera ni un solo pecado. Tolerar y perdonar obviamente no es lo mismo, pero el ser humano que dice que cree en Dios, piensan que Dios tolera pecados. Porque el ser humano cree que aún estando en pecado y permaneciendo en su pecado durante toda su vida, aún así va a llegar al cielo. Muchos en el día de hoy creen eso. Muchos piensan que Dios es así, que tolera sus pecados, que a Dios no le importan los pecaditos pequeños o los pecaditos grandes que cometen. A Dios le importa incluso hasta una mentirilla de esas que ustedes dicen que son blanquillas. No existen mentirillas blanquillas ni mentirillas negrillas para Dios. Para Dios solamente existe una cosa, la mentira. Y Dios castigará la mentira, castigará a todo mentiroso. Y la Biblia dice que todo mentiroso tiene su parte en el lago de fuego. Tal vez tú crees que conoces a Dios. Tal vez tú piensas que conoces a Dios. En tu mente te has creado un Dios ficticio, un Dios imaginario. Ese Dios imaginario que tiene el mundo en su cabeza es este, que puede tolerar sus pecados, que les permite drogarse, fornicar, adulterar, decir mentiras, robar, cometer adulterio, herejías, blasfemias, disensiones, pleitos, iras, celos, enemistades. Piensan que Dios tolera todo eso y que así van a llegar al cielo. Pero el Dios del cielo, el creador de todo lo que hay, el altísimo y sublime, el único y santo Dios verdadero, dice que no tomará por inocente a ninguno que esto haga. Dice incluso la palabra de Dios claramente que todo el que cometa todo este tipo de pecado tiene su parte en el infierno. ¿Crees que conoces a Dios? ¿Piensas que conoces a Dios? El ser humano está engañado. Piensan que conocen a Dios. Amigos, imagínate tú que tú estés acusado de homicidio y tú vas a una corte judicial. Tú vas tranquilo, totalmente tranquilo, confiado, no pasa nada porque tú conoces al juez. Y aparte que conoces al juez, ya lo sobornaste, ya pagaste porque el juez es tan corrupto como tú. Así que no hay ningún problema que tú vayas a la corte porque ya conoces al juez, ¿verdad? Ahora imagínate que cuando entres a ese juzgado, cambiaron el juez. No es el juez que tú conocías, no es el juez que tú chantajeabas, sino que es un juez justo. Ya no es un juez corrupto como tú. Esto es lo que sucede ahora en el mundo entero. El ser humano piensa que conoce a Dios. Creen que conocen a ese Dios justo. Creen que lo conocen. Porque dicen, Dios es misericordioso, Dios me perdonará. Dios mandó a Cristo para que todos nos salváramos y Dios me perdonará. Sí, pero hay que pasar por un proceso primero. Un proceso de arrepentimiento. Imagínate que tú mueres hoy y estás delante del juez justo y santo. Así como va tu vida hasta el día de hoy. Así como vas diciendo que crees en Dios a tu manera,
diciendo que amas a Dios a tu manera. Así tú vas delante de Dios. Y cuando te encuentras con Dios, Dios te dice, reconociste a mi Hijo como tu Señor y Salvador, lo aceptaste en tu corazón, te arrepentiste de tus pecados. Tú dirás, no, yo creí en ti a mi manera. Dios te dirá, apártate de mí, maldito. Eso dice la palabra. No crean que estoy exagerando. Dios dice así, y así les dirá a todos aquellos que aborrecieron a su Hijo Jesucristo. Porque nadie puede heredar el reino de Dios sino por medio de Jesucristo. Él es el único que puede salvar al ser humano. Ese Cristo que tú has aborrecido hasta el día de hoy, ese Cristo del cual tú dices que crees, ese Dios al cual tú dices que amas. Tengo una pregunta. ¿Cómo es que el hombre dice que ama a Dios, que cree en Dios, si ni siquiera conoce a Dios? Si ni siquiera conoce a Dios, ¿cómo vas a conocer a Dios si ni siquiera conoces la palabra de Dios? Es imposible. Para poder conocer a Dios, tú tienes que saber qué fue lo que Dios dijo. Y fíjate, dijo el Señor, y esto va para los que dicen que creen en Dios y para los que dicen que aman a Dios. Dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. El que me ama, guardará mi palabra. Ese es el que me ama. Y el que no me ama, no cumplirá mi palabra. Ahora tú dices que crees en Dios, tú dices que amas a Dios, pero el Señor está diciendo la manera como tú tienes que amar y creer en Él. Y la manera es obediencia a su palabra únicamente. Cualquier persona puede decir que cree en Dios o que ama a Dios, pero mientras esa persona desobedezca a Dios, no ama a Dios, sino que lo ha aborrecido. Y eso precisamente es lo que está pasando actualmente en este mundo. El mundo entero odia y aborrece al Señor Jesucristo. Lo odian, lo aborrecen. El mundo entero lo hace. Pero el mundo entero piensa que cree en Dios. El mundo entero piensa que ama a Dios. Pero Dios es claro en su palabra. Dios es claro en lo que ha dicho. Ahora, ¿cómo es que el mundo dice que ama a Dios sin obediencia a Dios? Porque Dios dice que para poder amarlo a Él es necesario obedecerlo. Únicamente. Ningún ser humano puede decir que ama a Dios si no le obedece. Y si lo dice, se engaña a sí mismo. Se convierte en un mentiroso. Porque la palabra de Dios no se contradice. Dios no se contradice. Lo que Dios ha dicho, eso es. El que me ama, mis mandamientos guardará. El que cree en mí, las cosas que yo hago, Él también las hará. El que no me ama, no cumplirá mi palabra. Ahora, voy a decir algo que quizás no va a sonar muy bonito. Tú que dices que crees en Dios, tú que dices que amas a Dios, a ti te estoy hablando. Usted, si no obedece la palabra de Dios, usted odia, aborrece a Cristo. Lo odian. El mundo entero realmente odia a Dios. El mundo entero realmente odia a Jesucristo. No lo aman como dicen, sino que lo aborrecen. ¿Y saben qué? Esto no es algo que lo digo yo, lo dice Él en su palabra. Dice la palabra de Dios, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La luz que vino al mundo se llama Jesucristo. Pero tú que eres del mundo, amaste más tu pecado, las tinieblas que hay en el mundo, que a Jesucristo. Es por eso que tú hasta el sol de hoy no has podido acercarte a Cristo, porque lo sigues aborreciendo. Actualmente, la persona más odiada en el mundo se llama Cristo. Una vez pregunté eso y un hombre me dijo, yo dije, ¿quién creen ustedes que es el hombre o la persona más odiada en el mundo? Y él dijo, el diablo. Yo le dije, ¿y qué te parece si te digo que no es Satanás, sino Cristo?
Cristo es la persona que más odia el mundo, porque no quieren acercarse a Él. Yo tengo una pregunta para ustedes que dicen que aman a Dios y que en este momento están pensando, este hombre está loco. ¿Cómo va a decir que odio a Cristo? Yo lo amo a mi manera. Precisamente por eso, porque lo amas a tu manera, es que lo odias. Escuchen bien. Si tú dices que amas a Dios a tu manera, tengo una pregunta. ¿Serás salvo por creer en Dios a tu manera? ¿O serás salvo por creer en Dios a la manera de Dios? A la manera de Él. ¿Cómo piensa usted que será salvo? Cuando tú oras el Padre Nuestro, como muchos le dicen a la oración, cuando tú oras el Padre Nuestro, tú dices, hágase tu voluntad. Pero por otro lado tú terminas diciendo, pero yo creo en Dios a mi manera. ¿Tendría sentido eso? Eso no es lógico. Tú no puedes decir por un lado, hágase tu voluntad, y por otro lado le dices a Dios, creo en ti a mi manera. Eso no tiene sentido, amigo, lo siento. Eso es una contradicción. Y el ser humano se contradice. ¿Por qué? Porque sencillamente el ser humano ama su pecado. Y mientras usted siga amando su pecado, no puedes amar a Dios. No puedes. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Amará a uno y menospreciará al otro. Estimará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas de este mundo. Nadie puede servir a Dios y a Satanás. Nadie puede servir a Dios y al mundo. Tú no puedes servir a Dios y a tu pecado al mismo tiempo. Porque Dios ninguna relación tiene con el pecado, porque Él es santo. Si hay algo que Dios aborrece, es el pecado. ¿Y sabes qué más aborrece Dios? También aborrece al que comete pecado. ¿O qué crees tú? Que Dios cuando vaya a castigarte va a lanzar tu pecado al infierno, o te lanzará a ti por haber pecado. Es a ti, tú eres el que va a pagar por haber pecado. Él no va a lanzar tu pecado al infierno, eres tú el que va al infierno. Eres tú el que va a ir a la condenación por haber desobedecido a Dios. Dios te permitió un libre albedrío, sí. Él te permitió la libertad de decidir entre lo bueno y lo malo. Pero te voy a decir algo. Si a ti te ponen a escoger hoy entre Jesucristo y, en el caso de un hombre, te ponen a escoger entre Jesucristo y las mujeres, las drogas, el alcohol, las borracheras, las orgías, la fornicación, los pleitos, las enemistades, contiendas, iras, disensiones, herejías, en el caso de las mujeres también. Amigos, seguramente no escogerían a Dios, porque el ser humano en su propio libre albedrío no puede escoger a Dios, porque ya esa decisión, ese libre albedrío está corrompido por su pecado y su maldad. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que tanta gente dice que son buenas personas, pero Dios dice que son malos? Dios dice que no hay ni uno solo justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se corrompieron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno bueno. Pero tú vienes y dices, oh, yo soy una buena persona, hago obras buenas y voy a ir al cielo. Olvídate. Tú no serás salvo por tus buenas obras, lo siento, pero la Biblia no dice eso. Dios dice en su palabra que no es por obra la salvación, para que ninguno se gloríe. Tú no te puedes gloriar delante de Dios diciendo, hice buenas obras y voy al cielo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, y es una mentira. Es una mentira que con el peso de tus buenas obras vas a hacer que tus pecados sean menos visibles. Olvídate. Dios te juzgará es por haber roto su ley. Dios te juzgará es por haber desobedecido su palabra. Por eso es que Dios te juzgará a ti.